Hermanos, Dios les bendiga. Buenos días tengan todos ustedes. Les amamos en el amor del Señor y es un gusto podernos comunicar con ustedes a través de este medio en este día maravilloso que Dios nos ha concedido. Los hemos extrañado mucho y también les damos un saludo familiar de la familia Gómez Juárez, que les amamos, les queremos y les extrañamos. Haciendo un poco memoria de lo que el pastor me pidió, estamos ahora cumpliendo con ese propósito y esperamos que la luz, el internet y todo nos favorezcan para que no haya interrupciones. Dios les bendiga nuevamente. Estamos muy agradecidos con Dios por todas las bendiciones que ha hecho para con nosotros. Y como siempre que estamos allá le decimos, el hecho de estar aquí en la casa de Dios ya es una bendición. Ya podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Dios le bendiga y gracias por su bondad y por su misericordia. Ustedes y nosotros sabemos que Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado porque Él permanece fiel. Hermanos, nosotros hemos visto a través de las redes de internet cómo la iglesia cristiana se está distrayendo mucho. Y se está distrayendo mucho con temas tan importantes, pero que a la vez no son como para decir, esto me va a salvar, sino que los distrae mucho para estar lejos en la búsqueda de Dios. Como por ejemplo, hay gente que dice que la iglesia va a pasar por el arrebatamiento, otros dicen que no va a pasar y hay unas discusiones enormes. Otros dicen que la gran tribulación será antes y que ya estamos en la gran tribulación. Otros dicen que ya nació el anticristo y que están viendo que se está manifestando un hombre y que él es el anticristo y todo ese tipo de cosas están distrayendo bastante a la iglesia. Y al diablo le gusta porque en lo que estamos viendo, que si ya apareció el anticristo, que si ya apareció el hombre inicuo, dejamos de buscar a Dios, que lo más importante es estar buscando la presencia de Dios cada día para que en el momento que Él decida, que nos vayamos con Él. Ahora, todos esos acontecimientos que está viendo, hermanos, el eclipse, acaba de pasar un eclipse el 18 de abril y cuánta cosa se dijo del eclipse. Hay gente que tiene miedo todavía en el eclipse, le pone listones rojos a sus plantas, a sus hijos, y todo es una manera de distraerse también de la obra de Dios. O lo más reciente, el conflicto de Irán e Israel. Muchos dicen, tengan cuidado con el reloj de Dios que es Israel. Pero todo eso dijo el Señor que habría que venir. Pero esas son señales antes del fin. Como dice en otra parte de la Biblia, principio de dolores. Y yo estaba escuchando una ocasión que cuando la mujer va a dar a luz, no todos los partos son iguales, hermanos. Dice, le empiezan los dolores, hay mamás que por gracia de Dios, en una hora ya está el bebé. Pero hay otras que empiezan con los dolores y se pasan toda una noche, hasta el otro día, y no hay alumbramiento. Entonces, no nos estemos preocupando por estas señales, sino que hay que estar preocupándonos porque Dios mantenga nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Así que, hermanos, los invito a que estemos pendientes y muy atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 25 al 27. Mateo 20, versículos 25 al 28. Amén. La palabra del Señor dice así, Mateo 20, 25 al 28. Yo tengo la nueva versión internacional y por eso la voy a leer así como la tengo aquí. Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de leer tu palabra con toda libertad, porque nosotros tenemos libertad
congregarnos y alabarte y glorificarte, y sabemos que hay otros lugares en donde no se permite, pero nosotros te damos gracias porque estamos aquí reunidos para bendecir tu nombre, para agradecerte todas las bendiciones que tú tienes para con nosotros y para pedirte también perdón por lo que hemos hecho malo delante de ti. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos que pongas un oído ungido en cada uno de nosotros y un corazón preparado para escuchar tu palabra con atención y retenerla, porque tu palabra dice que tú te agradas de los que la ponen por obra, no de los que se la aprenden de memoria, sino de los que la ponen por obra, y ayúdanos para ponerla por obra, porque esa es tu voluntad. Sabiendo y reconozco que yo no soy nada delante de ti, Señor, pero en tus manos tu palabra nos enseña que somos más que vencedores. Ayúdanos, sánanos, fortalécenos, vivifícanos y anímanos, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, quien vive y reina para siempre. Amén. Gloria al Señor. Te adoramos, te bendecimos. Hermanos, hemos leído este versículo y al pasaje que hemos leído le pusimos como título la bendición de servir. Amén. La bendición de servir. ¿Por qué decimos que es una bendición? Primero, punto número 1, el Señor Jesucristo lo decreta. Punto número 2, la bendición de servir es un acto de obediencia. Punto número 3, la bendición de servir es una demostración de humildad. Y punto número 4, la bendición de servir es el deber de un cristiano. Gloria a Dios. Alaben el nombre de Dios, porque Él vive. Hablando del punto número 1, el Señor Jesucristo lo decreta. Y precisamente es en el pasaje que acabamos de leer. Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Hermanos, nosotros sabemos, porque lo hemos vivido, lo hemos visto. Cuando alguien tiene un siervo o cuando alguien contrata a una persona para que le sirva, muchas veces lo tratamos con desprecio, con despotismo, porque le vamos a pagar, porque va a ser de nuestro salario lo que le vamos a dar a él su pago. Y eso no debe ser así, dice el Señor, entre nosotros. Los que no conocen a Dios así actúan. Políticos, autoridades, gobernantes, todos quieren ver menos al que no tiene el mismo rango, el mismo nivel. Y nosotros como hijos de Dios, dice el Señor, que no tenemos por qué ver al hermano como inferior a nosotros, sino tenemos que ser, dice él, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor. Qué terrible, hermanos, qué terrible para nosotros que a medida que pasan los días, los años y nos encontramos en el Evangelio y sabemos que lo que tenemos que hacer, pero qué difícil es hacerlo. Pero vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros en esta ocasión, en esta mañana. Cuando dijimos el punto número 1, que el Señor Jesucristo lo decretó, vamos a ver qué es un decreto. En la ley de nuestra nación, el presidente de la República envía decretos. Un decreto es una ley que inicia su vigencia en los términos previstos en ellos. Por ejemplo, dice el decreto por el cual se va a pagar el IVA, vamos a pensar en esto. El IVA se va a pagar al 16% de todo lo que compren, y este decreto entrará en vigor a las 24 horas de haberse publicado. Otros dicen este decreto entrará en vigor a las 72 horas de haberse publicado en la Gaceta Oficial. La Gaceta Oficial es el lugar, el documento específico en donde todas las leyes se promulgan, se hacen públicas para que empiecen a aplicarse a partir de la fecha en que está establecido. Repetimos, hay algunas leyes o decretos que se aplican 24 horas después de haberse publicado, o 72 horas, o a veces hasta 15 días. Nosotros tenemos un decreto que hemos leído, que está en capítulo 20, versículos 25 al 28 de Mateo. Ustedes deben ser servidores de entre ustedes. No nos está poniendo
una opción. ¿Y saben qué pasa con los decretos cuando el presidente de la República lanza una ley? Hay gente que se ampara, busca a sus abogados, paga un amparo para que esa ley no se aplique a ellos. Y lo hemos visto muchas veces en personas que tienen mucha tierra. Y el gobierno dice, el presidente dice, la tierra que tiene esta extensión se le va a repartir a los campesinos. Y aquel que se ha hecho dueño por muchos años, sin tener derecho, busca un amparo para que ese decreto y los campesinos sigan esperando. Pasan los años, pero el decreto se tiene que cumplir, pero lo van deteniendo. En el mundo tenemos muchas cosas similares, pero vamos a leer lo que dice Dietrich Bonhoeffer. Si mi pecado, fíjese bien, si mi pecado, al compararlo con el de los otros, me sigue pareciendo de algún modo menos grave y menos condenable, es que mi desconocimiento de mi pecado es absoluto. Mi pecado es necesariamente el mayor, el más grave y el más condenable, porque para el pecado de los demás, el amor fraterno me hace encontrar excusas, pero para el mío no hay excusa. Por esta razón es el más grave. Hasta estas profundidades de humildad habrá que descender para poder servir a los hermanos en la comunidad. ¿Por qué no servimos a los hermanos muchas veces? ¿Por qué los vemos menos que nosotros? Porque consideramos que nuestra actitud, que nuestro pecado, ni siquiera se compara con el de ellos. Pero este escritor nos está diciendo, nuestro pecado es mayor. Y por lo tanto, con ese afán de demostrarle al hermano que es mejor que nosotros, tenemos que servirle. Tenemos que estar atentos a sus necesidades, sin esperar a que nos corresponda de alguna manera. Decíamos en momentos que hablábamos del decreto, el hombre se ampara, pero cuando lee la palabra de Dios, también el hombre se ampara en los pretextos y dice, ¿cómo voy a servir a mi prójimo si soy mejor que él? Ni que se lo mereciera. Me humilló, me ofendió, me lastimó, me traicionó al que más confianza le tenía. ¿Cómo lo voy a perdonar? Y luego se atreven a decir, antes muerto que sencillo. Que me pida perdón primero y a ver qué pasa después. Pero el Señor dice, ustedes no deben ser así. Ustedes deben servirle a los demás. Y el Señor responde esta mañana y dice, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está en San Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Así van a demostrar que me están amando, porque están guardando mis ordenanzas. Me están obedeciendo. También dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que está en San Juan 13:34 al 35. Y dice así, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Qué prueba le está dando usted al mundo de que es discípulo del Señor? ¿Cómo ama a su prójimo? ¿Cómo ama el esposo a su esposa? ¿Cómo ama la esposa al esposo? ¿Cómo ama el esposo, el padre a los hijos? ¿Cómo aman los hijos a los padres? Y luego venimos a la iglesia diciendo, mi familia no se quiere convertir, tengo tiempo de estar orando por ellos. Sí es bueno orar, pero también tenemos que dar testimonio de que somos discípulos del Señor, amándonos los unos a los otros. Eso es lo que pide el Señor, que nos amemos de verdad, no de corazón fingido, no de palabras solamente, sino como dice aquel canto, amémonos de corazón. También el Señor dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué maravillosa oración la que hacía el Señor Jesucristo la noche que fue entregado.
Fíjense ustedes, hermanos, cómo pega esta expresión: para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor estaba orando afligido porque el tiempo se había cumplido. Tenía que ir a la cruz y todavía estaba viendo que entre su pueblo, entre sus discípulos, no había esa comunión de unos con otros, como dice Juan 17, 20 al 21. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué su vecino no cree en Dios? ¿Por qué su familiar todavía no cree en Dios? ¿Por qué los de su colonia no creen en Dios? ¿Por qué los de su trabajo, sus compañeros, no creen en Dios? Porque no han visto en usted, no han visto en mí que somos verdaderamente discípulos del Señor, y por eso no creen que Dios haya mandado a Jesucristo a redimirnos. Es una tarea importante para nosotros, hermanos, para que el mundo crea. Nos podemos pasar días y horas ayunando y clamando, intercediendo por gente, pero si no ven en nosotros que somos hechos nuevas criaturas, la gente no va a querer saber nada de Dios. Porque el Señor Jesucristo lo está diciendo: para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo van a creer si ven en nosotros pleitos, celos, contiendas, envidias y todo aquello que no le agrada a Dios? Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios para hacerla no solo como de memoria, sino para ponerla por obra. En el punto 2 decíamos que es un acto de obediencia. El servir a los demás es un acto de obediencia. Dice Mateo 12, 17 al 18. Con esto se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Le pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. Este es mi hijo, mi siervo, al que he elegido. Dios lo ha elegido a usted, Dios lo ha elegido a usted y Dios me ha elegido a mí. Pero ahora, ¿qué quiere que hagamos? Que hagamos su voluntad. Es mi amado, dice, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él. ¿Cuántos están dispuestos a que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros? Tenemos que estar anhelando esa maravillosa bendición. Es un acto de obediencia porque también Lucas 22, 27 dice: ¿quién es más importante, el que está a la mesa comiendo o el que está sirviendo? Ustedes piensan que el que está a la mesa es el más grande e importante, pero yo soy como un siervo entre ustedes. Yo soy como un siervo, dice el Señor. ¿Por qué a nosotros nos cuesta servir y servir de corazón? Muchas veces hacemos las cosas, como decía mi mamá, a regañadientes. Porque yo siempre, más yo, no es servir de corazón. No es servir como Cristo quiere que sirvamos. Siempre estamos poniendo, bueno, y que como una ocasión hablando con un sobrino, hablando de una cuestión, me dice: ¿yo qué voy a ganar? Así muchos decimos. Si yo qué voy a ganar. Hermanos, estamos ganando, como dice aquí la parte que acabamos de leer, en quien pondré mi espíritu. Estamos ganando la confianza del Señor. Estamos confiando la misericordia del Señor. Estamos ganando que diga: en este siervo mío que he elegido, tengo contentamiento. Dice: Él es mi amado en quien me complace. Eso es lo que vamos a ganar cada vez que servimos. Complacencia para Dios. Es un acto de obediencia, también lo dice Filipenses 2:7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Está hablando del Señor Jesús. Siendo Él Dios poderoso, santo,
no dice que se aferró a eso, sino que voluntariamente tomó la naturaleza de siervo para hacerse igual a nosotros, para que lo entendamos y creamos en Él. Y aún así hay gente que no está haciendo la voluntad de Él. Él se hizo como nosotros, se hizo humano. Todos estos pasajes que hemos leído, hermanos, nos dan ejemplo de lo que hizo Jesucristo para que nosotros siguiéramos sus pasos. Hay un himno que cantábamos hace años que dice: quiero seguir las pisadas del Maestro. Pero nada más lo cantamos. Y cuando se trata de servir, cuando se trata de perdonar, cuando se trata de humillarnos, ahí sí no seguimos las pisadas del Maestro. Seguimos las pisadas de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos y de nuestros antepasados, pero no las del Maestro. Y el Señor dice que nosotros somos sus siervos, que nos ha elegido, somos amados y quiere que seamos los que Él se complazca en nosotros. Punto número 3. La bendición de servir es una demostración de humildad. Repito, la bendición de servir es una demostración de humildad. Como Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice así, versículos 4 al 5. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Juan 13, 4 y 5, nueva versión internacional. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Se humilló, como dijo en los anteriores pasajes. Yo vine para servir. Puso ejemplo. ¿Cómo es el acto de humildad? Lavarle los pies a los discípulos. Cualquiera de los jefes de aquella época hubiera preferido que los discípulos le lavaran los pies a su maestro. Pero el maestro de nosotros, el Rey de Reyes, nuestro Salvador y Señor, nos enseñó la humildad y se agachó a lavarle los pies a cada uno de ellos, y no solo se los lavó, sino que también se los secó, dice, con la toalla que llevaba o con el trapo, o que usted quiera pensar. Humildad. Se humilló, lo hizo. Y nadie le dijo: a ver, pon un ejemplo de lo que es la humildad. Él lo hizo para que vieran sin que preguntaran cómo es el acto de humildad y el acto de servir. Isaías 53, 4 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Humillado, siendo santo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué es un Gómez? ¿Qué es un Velázquez? Para que se sienta tan ofendido, tan agraviado, para que un daño que sufra de un hermano, de un prójimo, diga: yo no lo voy a perdonar porque me humilló, me ofendió. Si siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló, enseñándonos a nosotros que la humildad es parte del reino de Dios. Por eso dijo en uno de los textos que leímos: el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, que sea el siervo de ustedes. Para poder llegar a la presencia de Dios tenemos que despojarnos del orgullo, de la vanidad y todo aquello que nos hace sentirnos más que los demás. Estamos encontrando ya en la palabra del Señor que no somos mejores que nadie. Somos los más necesitados del perdón, del amor de Dios. Estamos entendiendo y sabiendo que somos los que más necesitamos de la misericordia de Dios. Y también estamos reconociendo que somos los que más necesitamos hacer actos propios de un hijo de Dios sirviéndole a los demás. Filipenses 2:8 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué hace énfasis y muerte de cruz?
Porque la misma palabra, la misma palabra enseña que todo aquel que era colgado en un madero era un maldito. Era una maldición. Por eso dice, y hasta la muerte de cruz, pues por nosotros se hizo maldición. Porque la muerte que usted y que yo merecíamos, Él la tomó y dijo, yo lo voy a hacer por ellos. Por ese amor tan grande que tiene para nosotros. Por esa misericordia infinita. Él hizo todo. Cargó con todo lo que nosotros debíamos pagar, debíamos cargar y debíamos merecer. Pero Él lo hizo por amor. Se humilló. Nos enseñó que la humildad es parte de un hijo de Dios. Punto número 4. La bendición de servir es el deber de un cristiano. Es un deber, hermano. No es que, pues a ver si puedo, o con estos sí, con estos un poco y con estos nada. Es servir a todos de todo corazón. Dice Miqueas 6:8. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? ¿Qué espera? 3 cosas. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Esas son las 3 cosas que nos pide el Señor hoy a cada uno de nosotros. Hermanos, es necesario que veamos cómo está nuestra situación actual. ¿Con quién tiene problemas? ¿Con quién no le habla? No se habla a usted. Hay veces que hay familias que no se llevan porque el cristiano está esperando que el inconverso le venga a pedir perdón, cuando es al revés. El cristiano debe mostrar misericordia, debe mostrar humildad y debe de ir y decirle, perdóname, te ofendí, perdóname, pero un perdón sincero, como el Señor nos está enseñando hoy. No un perdón de palabras nada más para sacar provecho de algo, sino para decirle al Señor, Señor, yo soy tu hijo y quiero que tú pongas en mí tu espíritu y digas que yo soy aquel que tú estás, con quien tú estás contento. Eso quiero ser yo. Hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor nos ha bendecido y nos quiere seguir bendiciendo. Pero si usted hoy ha escuchado la voz de Dios y ha entendido que hay algo en su corazón que Dios quiere ahora arreglar, que Dios quiere ahora componer, que Dios quiere ahora alinear a sus planes, a sus pasos y que sus senderos estén bien encaminados hacia Dios, es el momento de decirle, Señor, aquí estoy. Le invito a ponerse de pie. Póngase de pie, hermano, hermana, y medite un momento. ¿Qué es lo que está pasando alrededor suyo? ¿Qué es lo que le está preocupando? Tal vez un hijo, un familiar que no se ha convertido. Tal vez un papá, su mamá, sus hermanos, sus primos, parientes o vecinos, o el jefe de su oficina o de su trabajo. No está haciendo las cosas que a usted le agradan y usted está enojado con él, no le habla o se siente mal. En este momento es el momento de decirle al Señor, es la oportunidad. Señor, tú me has enseñado la humildad, tú me has enseñado el amor, tú me has dicho que debo hacer tu voluntad. Aquí estoy. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Ahora que hemos escuchado tu palabra, que hemos escuchado tu voz, porque es tu palabra la que nos ha redarguido, la que nos ha hecho entender que necesitamos caminar junto a ti. Para que el mundo crea que tú fuiste enviado, necesitamos ser uno con nuestros hermanos, con nuestras hermanas y con nuestra familia, estar siempre en unidad, estar siempre sirviéndote de todo corazón, demostrar humildad en todo tiempo, Señor, para que hagamos las cosas como a ti te agradan. No hagamos nada que te desagrade. No permitas que hagamos algo solamente por obtener un beneficio. Ayúdanos a honrarte para que podamos escuchar de ti
Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, con el que estoy contento. Es digno de que yo ponga en él mi Santo Espíritu. Ayúdame, Señor. Perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mi maldad. Ayúdame porque necesito de ti, Señor. Tengo familia, tengo vecinos, tengo compañeros de trabajo que no te conocen. Ayúdame a enseñarles que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por ti, porque los días se acercan, los días se acortan, y el día de tu venida está próxima. Yo no me quiero quedar, yo me quiero ir contigo, Señor, pero ayúdame, porque necesito de ti. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, quien vive y reina para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y un saludo nuevamente de la familia Gómez Juárez, pastores. Dios les bendiga. Hermano Elías, hermana Tere, que Dios les bendiga, los amamos y les enviamos un fuerte abrazo desde estas tierras norteñas. Dios les bendiga. Pronto nos veremos.